La prédica de hoy se llama Una respuesta diferente y tengo que confesar que como todos los domingos que predico tengo miedo porque en verdad compartir la palabra siempre es un desafío y una responsabilidad muy grande y la de hoy no es la excepción y menos con los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Eh, lo que está sucediendo en Bogotá en verdad mueve mi corazón y me produce gran tristeza las muertes que estas circunstancias han desprendido y quiero que iniciemos en oración, tanto por los nervios como por la situación que está viendo nuestro país y para que entendamos que como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que aprender a dar una respuesta diferente ante las circunstancias. Incluso puede que suene paradójico, pero a la luz de la palabra y a la luz de lo que Jesús nos enseñó, es la forma correcta de vivir y de actuar. Padre bueno y gran Señor, gracias porque nos permites hoy estar acá reunidos como familia, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra y saber que nos vas a transformar, Señor. Nos podemos acercar a tu palabra y entender que a través de tu palabra, a través de la vida de Jesucristo, podemos vivir, Señor. Podemos actuar y podemos sobrellevar las cargas pesadas de esta vida, Señor. Los problemas, Señor, las dificultades en el trabajo. Padre eterno, porque sabemos que acercándonos a ti podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrarnos contigo y encontrar respuestas a preguntas profundas de la vida, Señor, donde tú llegas y transformas todo. Por favor, toma el control, Señor, toma el control de mis palabras, toma el control de nuestros oídos, Señor, que tu Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas y traiga la verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a comunicarlo, ayúdame a comunicarlo de la mejor manera, Padre eterno, y que aprendamos a responder de una manera diferente. Toda la honra y la gloria sea para ti. Toma el control, Señor, quita los nervios, toma las líneas de internet, Señor, que funcione perfectamente, la descarga, la subida, Señor, que todo lo técnico funcione para que tu mensaje llegue a nuestro corazón. Gracias, mi buen Señor, ayúdanos, amén y amén. Muy bien, entonces como les venía diciendo, el mensaje de hoy se llama Una respuesta diferente. Y hemos estado recorriendo Lucas y podríamos dividir a Lucas en tres partes. La primera parte es la parte de la encarnación, es la parte del ministerio en Galilea. Entonces Jesús ha movido por toda esta parte de Galilea. Podemos poner el mapa, por favor. Voy a mostrar un mapita que me ayuda a entender mejor las cosas. Y hemos estado en este proceso de Jesús en Galilea, pero ahora vamos a movernos y empezar nuestro camino, o el camino de Jesús, hacia Jerusalén. Entonces, me gustaría mostrarles, voy a correrme un poquitico, necesito ver. Mueve la cámara. Bueno, permiso, voy a hacer que hacia el otro lado. Listo. Entonces, aquí, no, hacia el otro lado, aquí, podemos ver Galilea. ¿Hacia dónde acá? Espérenme, me acostumbré a esto. Y esta fue la parte que Jesús estuvo, en la que hemos estado en Lucas por ahora. Hemos mostrado el camino de Jesús y el ministerio de Jesús en Galilea, pero ahora Jesús va a empezar su camino y va a empezar a subir. Suena raro que yo diga subir, pero es que en Galilea, usted dice, pero no está subiendo, está bajando porque va a hacer este camino. Pero lo cierto es que el terreno es montañoso y Jerusalén queda sobre la montaña, entonces es correcto decir subir, porque de abajo hacia la montaña es subir. Pero esto, no hay que hacer esto, sino esto, por el terreno. Entonces Jesús va a empezar su camino y esto es el camino hacia Jerusalén, y el término camino es muy importante para tanto para Lucas como para Pablo, y es que a través del camino incluso a los cristianos se les llegó a conocer como los del camino, porque en el camino era que empezaban a llevar el mensaje, era incluso una declaración de Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no podemos tomar de menos esto, sino que el camino es algo vital en el crecimiento del cristiano. Entonces Jesús ha estado en toda esta región de Galilea, en toda esta región de Galilea, y ahora va a empezar a caminar hacia Jerusalén. Y
En este camino hacia Jerusalén es donde encontramos las enseñanzas más profundas de Jesús hacia sus discípulos y por lo tanto hacia nosotros. Así que vamos a leer Lucas 9 del 51 al 57. Entonces si tiene ahí su Biblia, vamos a buscar Lucas 9, 51 al 57. Y dice, algunos títulos que puede tener en su Biblia es: Jesús reprende a Jacobo y a Juan, a los Boanerges, a los hermanos del trueno por sus temperamentos. Y dice así, el 51, 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y usted dirá: wow, Juan y Jacobo tenían ese poder para enviar fuego. Y más allá de lo posible, porque ya Juan y Jacobo habían visto la transfiguración. Incluso puede que esta mención que hacen de como Elías sea recordando la transfiguración en la que junto a Jesús apareció Moisés y Elías. Y recordaran y se avivó esa vez que Elías se enfrentó a los profetas de Baal y hizo una competencia en la que mandaban fuego y los consumió a ellos, y Elías demostró que su Dios era un Dios vivo. Y este pasaje, yo decía: ay, está muy cortico, ¿por qué me dieron este pasaje? Bueno, en verdad yo lo escogí, pero ¿por qué escogí este pasaje tan cortico? No me está diciendo nada. Pero al entrar en el pasaje, al entrar en la palabra de Dios, me pude dar cuenta que es muy profundo y habla de una respuesta totalmente diferente ante las dificultades, ante el rechazo, incluso ante las personas que nos tratan mal. Y en estos tiempos que estamos viviendo, he estado con la pregunta: ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Cómo debe enfrentar, cómo debe presentarse ante los acontecimientos que está viviendo nuestra ciudad? Y no tengo la respuesta todavía. Bueno, sí tengo la respuesta, pero a simple vista va a parecer una respuesta simplista si usted no ha comprendido el poder del evangelio, de la oración y de la ayuda al prójimo. Y la primera parte, en el versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para Jerusalén. Y este término, afirmó su rostro hacia Jerusalén, quiere decir que Jesús ya estaba preparado, bueno, desde el principio estaba preparado, pero ya estaba asumiendo su destino. Ya sabía que hacia Jerusalén era que debía ir, y hacia Jerusalén era que debía encaminar ahora lo que hiciera. Y lo interesante en esto es que incluso es profético. Ezequiel 21:2 dice: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel. Y poner el rostro hacia Jerusalén nos demuestra varias cosas de Jesús. Y es que Jesús sabía que existía una agenda divina en la que, a través de un proceso, él iba a llegar a la consumación de la obra redentora. Iba a volver al Padre, pero en medio de esa vuelta al Padre, iba a salvar a la humanidad al entregar su vida. Y viendo la reacción de los discípulos, viendo lo que estaba pasando en este versículo, uno se pregunta: ¿y por qué Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, Santiago es el mismo Jacobo, por qué asumen esta respuesta? O sea, no están como no nos recibieron, entonces vamos a quemarlos a todos y a destruirlos a todos. Y uno diría: sí, qué buena esa respuesta, salgan y quemen todo. Y pareciera que fuera la respuesta correcta ante
los samaritanos que están presentando y no quieren recibir al Señor. Pero tenemos que remitirnos a la historia y entender qué pasaba entre los judíos y los samaritanos. Y ayer me confundí y no dije samaritanos, sino samarios. Los samarios no, son los de Santa Marta. Tengan mucho cuidado. Los samaritanos. Entonces, ¿cuál era el problema que había entre los judíos y los samaritanos? Y tenemos que irnos 6 siglos antes de Cristo, porque ahí es donde empieza todo este problema entre los samaritanos y los judíos. ¿Y qué era lo que pasaba? Es que ustedes saben que se dividió, aquí, ¿dónde está? El reino se dividió en dos. ¿Cómo es que es? Hacia allá, perdón. No, todavía estoy intentando comprender dónde está el mapa. Y el reino se dividió en dos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Y estos reinos fueron conquistados por diferentes imperios. Y hay imperios que se presentaron ante el pueblo judío de diferentes maneras. Desde Asiria, el imperio de Asiria, Babilonia, los persas y el reino del norte, esta zona que después se conoció como Samaria y Galilea, bueno, más que todo Samaria, recibieron a los asirios. Bueno, no los recibieron, los asirios llegaron a imponer sus leyes y se llevaron a las personas más ricas, a las personas más cultas, como presos para su reino, a las personas más inteligentes. Después de un tiempo, Babilonia llegó al reino del sur y también se llevó a algunos de los judíos, pero el tema es que mientras los de Asiria se llevaban a los del reino del norte, hubo algunos problemas porque el rey de Asiria hizo que gente pagana llegara al terreno, al espacio que se conoce como Samaria. ¿Quiénes son los paganos? Los que no son judíos. Y Segunda de Reyes 17, 24, del 24 al 41 no lo muestra y dice así. Segunda de Reyes 17, 24 al 41. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataran. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios y de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios y del país. Vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos a Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nibas y a Tartac. Acá está diciéndonos que las personas que vinieron a ocupar este espacio empezaron a colocar sus dioses, mientras otro sacerdote judío les enseñaba el culto a Jehová. Y dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y aquí ya empezamos a encontrar un problema. Y es que había un sincretismo religioso. Veíamos cómo sus dioses paganos venían y lo intentaban empalmar con el culto a Jehová. Y esta fue una de las razones, existen varias a través de la historia, que hicieron que el pueblo judío tuviera resistencia hacia los samaritanos. Porque en verdad decían: ellos no adoran al verdadero Dios y siguen adorando a sus ídolos. Pues la historia no termina ahí. Y dice la historia que después, cuando Esdras volvió de su cautiverio, vino a reconstruir el templo. Y los samaritanos quisieron ayudarles a reconstruir el templo, pero los judíos no aceptaron la ayuda de los samaritanos porque no los veían como personas dignas de honrar y construir el templo a Jehová.
Entonces aquí empezamos a ver que a través de la historia los samaritanos y los judíos empiezan a tener un choque muy fuerte y no termina ahí. Ya hacia el periodo intertestamentario, el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que también se conoce como los 400 años del silencio, los samaritanos, ya que los judíos no les dejaron tener un templo o construir un templo junto a ellos en Jerusalén, construyeron su propio templo. Y en el monte Gerizim, el monte en el que Moisés le había dicho al pueblo que dijeran palabras de bendición, los samaritanos decidieron construir su templo. Y ahora viene un nuevo personaje a través de la historia en este periodo intertestamentario. No se olvide, los samaritanos vinieron, crearon un sincretismo religioso, por eso los judíos no querían tener relación con ellos, los veían como indignos. Y llegó Antíoco Epífanes, un rey asirio, perdón, persa, bueno, más exactamente de los griegos, ahí tengo todavía una pequeña confusión, la voy a estudiar y se las voy a decir, pero era descendiente de Macedonia, de Alejandro Magno, descendiente en términos políticos, ¿no? No es que haya sido familiar de él, sino que se le entregó una parte del reino de Alejandro Magno. Y este quería conquistar Egipto y toda la parte sur. Como vemos aquí, bueno, de hecho en el mapa no aparece, pero Egipto, me voy a acostumbrar algún día. Egipto estaba en la parte de más abajo. Y Antíoco Epífanes llegó y profanó el templo de los judíos y empezó a sacrificar cerdos en el templo de los judíos. Y el cerdo es un animal impuro para los judíos, no se sacrifica nunca un cerdo, es literalmente profanar el templo. Entonces esto generó un celo muy grande en los judíos y cuenta la historia que se levantó uno de estos mientras un sacerdote griego les enseñaba cómo quemar cultos a sus dioses, cómo quemar animales a sus dioses, y la ira por la profanación del templo hizo que matara a un judío que estaba sirviendo como ejemplo de cómo quemar y al sacerdote que les estaba enseñando esto. Y esto lo digo porque esto encendió un celo nacional de los judíos por el templo, lo que hizo que más adelante un hombre llamado Juan Arcano, segundo, sí, Juan Arcano, decidiera que iba a quemar hacia el año 108 a.C. el templo de los samaritanos, porque el celo era tan grande que querían hacer que toda la extensión de los judíos quedara limpia. Entonces Juan Arcano va y destruye el templo de los samaritanos en el monte Gerizim. Entonces esto enciende una vez más el descontento entre judíos y samaritanos. Después de este recorrido histórico, nos encontramos ahora con la respuesta de Jacobo y Juan, que dicen en el 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ahora entendemos un poco mejor la respuesta de Juan y Jacobo. Tenían, además del celo por que habían negado la entrada a Jesús, también había un problema cultural entre los samaritanos y los judíos. Entonces volviéndose él, Jesús, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y entonces podemos ver a través de esta respuesta de Jesús, pero también la respuesta de Juan y Jacobo, que hay algo totalmente diferente. Lo que esperaban los judíos era fuego, un trueno, rayos y centellas que se enviaran desde el cielo para consumir a los samaritanos por no haber recibido a Jesús, pero Jesús no venía a eso. Y por eso es que el mensaje se llama una respuesta diferente. Y hoy quiero resaltar 4 respuestas diferentes a través de este pasaje. La primera respuesta diferente es ante la incertidumbre de destino.
nosotros sabemos a dónde vamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el versículo 51:9 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aunque este es el caso de Jesús, como cristianos entendemos que hay una meta mayor y sabemos hacia dónde vamos. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe hacia dónde está yendo? Existe una agenda divina en la que Jesús iba cumpliendo su propósito. Primero su ministerio en Galilea, después su camino hacia Jerusalén y después su padecimiento y pasión en Jerusalén. Pero ahora existe una agenda en la iglesia, y no sé si vayamos a estudiar más adelante Hechos, pero aquí podemos ver la agenda. Hechos nos ha terminado, nosotros somos la continuación de la obra de la iglesia. Y entonces digo, ante la incertidumbre de destino, nosotros sabemos a dónde vamos. Es porque Jesús nos dice que Él fue a preparar unas moradas para nosotros. Y nuestra esperanza está puesta en aquel que ha hecho la promesa. Ahora, no va a ser tan fácil como parece. Lucas 9:21, como veíamos hace 2 domingos con Ilse, decía, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Otra vez, una respuesta totalmente diferente. El que quiera ganar su vida la va a perder y el que la pierda la va a ganar. ¿Qué clase de lógica es esta? Que nos encontramos con Jesús. Pero lo cierto es que en Jesús nuestra esperanza de un destino es diferente. Por eso podemos hallarnos gozosos frente a las dificultades. Por eso podemos amar a nuestros enemigos. Y la siguiente es, ante el racismo, ante la xenofobia, nos relacionamos y vamos a todas las personas. Y es que a simple vista y viendo lo que está pasando actualmente en el mundo e incluso en nuestra ciudad, cómo tratamos a las personas venezolanas. Y sé que tenemos hermanos en nuestra iglesia que son venezolanos y seguramente lo han vivido. Pero ante personas de otro lugar, decimos, no, ellos son el problema, son los que están haciendo que todo salga mal. Pero Jesús una vez más nos dice, ante el racismo, ante la xenofobia, nos relacionamos y vamos a todos. El 52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y uno dice, ¿acaso Jesús no sabía el inconveniente que había entre los judíos y los samaritanos? De hecho, lo sabía perfectamente. Y más adelante, en los versículos del 10, vamos a ver cómo a través de una parábola nos muestra y nos confronta y confronta a los judíos frente a los samaritanos. Pero Jesús lo conocía y lo entendía perfectamente. Pero es que la misión de Jesús también venía con la idea de quitar barreras de odio nacionalistas. Venía a enseñarnos a relacionarnos con las otras personas de diferentes culturas. Porque cuando nos volvemos ciudadanos del reino, cuando nos volvemos seguidores de Jesús, cambia totalmente nuestra percepción de nuestra nacionalidad colombiana o de nuestra nacionalidad peruana, venezolana. Cambia totalmente. Porque ahora nos volvemos ciudadanos del reino y queremos que más gente haga parte de ese reino. Y encontraba en medio del estudio la palabra eclesia, seguro la ha escuchado, pero la palabra éxodo también la ha escuchado. Y estas dos palabras tienen un prefijo parecido, que es éxodo, eclesia. Y este prefijo quiere decir salir, y es una ruptura que inicia algo nuevo. Entonces Jesús está no solo diciéndole a los discípulos a través de que vayan a buscar un lugar para acostarse, para dormir, no les está diciendo, sí, estoy cansado. Jesús les está enseñando a través de esto que estas barreras mentales que hemos construido deben ser rotas para que el evangelio pueda llegar. Y Jesús viene a afirmar un reino que no responde a políticas humanas, un reino que no responde a territorios geográficos, sino un reino que responde a una persona, y es Jesús.
Entonces hemos visto, ante la incertidumbre de destino, nosotros sabemos a dónde vamos. La segunda es, ante el racismo y la xenofobia, nos relacionamos y vamos a todas las personas. Y en verdad Jesús les estaba dando muy duro a Juan y a Jacob al decirles esto, o a los que haya enviado a preparar el lugar. Y les estaba diciendo, todo lo que han construido como nación con relación a las otras naciones ha estado mal. Yo no vine a dividirlos, sino yo los hice mi pueblo para que fueran bendición a todas las demás naciones. Lastimosamente, su nacionalismo hizo que se perdiera esta bendición a todas las naciones y ustedes simplemente quisieron apartarse. Pero hoy he venido a unirlos otra vez. Y la tercera es, ante el rechazo, misericordia. 53, 54 y 55 del 9 dicen, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, viéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y creo que este es uno de los puntos más difíciles. Ante el rechazo, misericordia. Ante las personas que nos tratan mal, presentar misericordia. Y es que Jesús nos vino a enseñar cómo vivir. Una frase que yo digo muy seguido es que Jesús no solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. A través de su ejemplo nos enseñó cómo debíamos actuar. A través de su ejemplo vino a establecer el reino de los cielos en nuestras vidas como seguidores de Él. Y ayer en la célula de jóvenes hablábamos y decíamos cómo reaccionaríamos frente a la situación que está viviendo la ciudad, cómo deberíamos actuar. Y les decía al principio que la respuesta parecía simple, pero en verdad era muy profunda. Y es que la verdadera revolución es predicar el evangelio. Si usted quiere una transformación real, debe predicar el evangelio. Si usted está mal porque las personas están muriendo, y es una frase muy fuerte, usted debe predicar el evangelio. Porque si no predica el evangelio con misericordia y amor, el mundo no va a ser transformado. Si usted no predica el evangelio con misericordia, si no habla y entiende la vida como la entendió Jesús, diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois, si usted no reprende a sus propios pensamientos ante el querer que todas las personas o mueran o sean quemadas. Y es que pareciera la respuesta fácil, ¿no? Y las redes sociales están llenas de odio. Y vemos cómo ante lo que está pasando, pareciera que la solución que el mundo da es maten a todos los policías o maten a todos los manifestantes. Pero en verdad esa nunca va a ser la solución. La muerte solo atrae más muerte. Y ver la respuesta de Jesús ante estas circunstancias nos revela una vez más una respuesta diferente. Y no les estoy diciendo que no levantemos nuestra voz ante la injusticia, no les estoy diciendo que hagamos caso omiso, que lo ignoremos, sino que entendamos que tenemos algo mucho más grande que soluciones legales, que tenemos algo más grande que soluciones cortas o incluso a largo plazo que terminan desfigurándose. Y ok, coloquémonos en el terreno. Reformamos la policía, reformamos las leyes, pero si no se transforma el corazón del hombre, tarde o temprano encontrará la manera de hacerle la trampa. Y como colombianos, bueno, de hecho como humanidad, tenemos la tendencia a, ¿cómo es que es la frase? Se me fue. A ley puesta, ¿cómo es? Echa la ley, echa la trampa, muchas gracias. Y pareciera que esa fuera la solución, y es como reaccionan los seres humanos. Pero si no se transforma el corazón de los seres humanos, de nada sirve que cambiemos las leyes. Si no se transforma y se coloca y se muestra a Jesús para que la gente tenga una relación con Él, de nada sirve la transformación, de nada sirve las revoluciones humanas por medio de la violencia. Si usted quiere una revolución verdadera, predique el evangelio.
Si usted quiere una transformación contra la injusticia, predique el Evangelio, porque solo transformando el corazón de los seres humanos va a haber un cambio en nuestra sociedad. Nada más póngase a pensar un momento en usted. ¿Usted cómo era antes de conocer a Jesús? La tía Rosita dice tremenda. Y en verdad éramos tremendos antes de tener una relación profunda con la palabra y con Jesús. Y es que solo hasta que llegó Jesús y transformó todo, es que nosotros nos volvimos unas personas totalmente diferentes, que reaccionan diferente. Aunque seguimos en el proceso, no somos perfectos, pero buscamos ser cada vez más como Jesús. Y hay algo súper sorprendente, súper wow, que encontramos ante el rechazo misericordia, y está en Hechos. Si Jesús les hubiera dicho a Jacob y a Juan, bueno, mandemos fueguito y que queme a todos, déjeme decirle que Hechos 8 hubiera tenido una historia totalmente diferente. Porque Hechos 8, lo que se conoce como el Pentecostés samaritano. Quiero que lo leamos. Hechos 8, desde el 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un gran hombre. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, mira, aquí está Juan, otra vez aparece, el que quería quemarlos hace unos capítulos, ahora va a ir a donde los samaritanos, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y déjeme decirle que si fuera nuestra manera, si fuera a través de nuestra respuesta humana, nuestra primera respuesta, los samaritanos no hubieran sido salvos y no hubieran podido entender esta verdad. Y me impresiona porque ante nuestra vista humana, la solución es fácil. Si no hacen caso, que les vaya mal. Si no hacen caso, que les caiga un rayo. Si no escuchan lo que les estamos diciendo, que les caiga un rayo. Pero Jesús responde totalmente diferente. Porque Jesús entiende que hasta que el evangelio no sea predicado a una persona, esta persona no va a tener la oportunidad de ser transformada y de cambiar. Por eso hay una responsabilidad mucho mayor como cristianos ante estas dificultades. Voy a meterme en la boca del lobo con el permiso de todos aquí presentes. ¿Qué pasaría si los policías que asesinaron a Javier conocieran el evangelio y fueran transformados en verdad? ¿Los perdonaría usted? ¿Qué pasaría si estas personas que fueron asesinadas durante estos días, o incluso los policías, conocieran el evangelio, o estos manifestantes conocieran el evangelio? ¿Qué pasaría si los políticos conocieran el evangelio verdaderamente? Habría una transformación. Ahora no les estoy llamando a que nos metamos en política, estoy llamando a predicar el evangelio, que es la verdadera revolución del amor, a predicar el evangelio, que es la verdadera forma de transformar una sociedad. Aunque la palabra también nos los dice, mucha gente no va a escuchar, mucha gente no va a querer seguir a Jesús, no va a querer entender o vivir el mensaje, pero no por eso vamos a dejar de predicar una transformación. Y ahora coloco la vara un poco más alta. ¿Qué pasaría si en este proceso de llevar el evangelio
nos persiguen, nos torturan y nos matan. ¿Qué pasaría? Pues eso ya está pasando con la iglesia perseguida. Y lo hemos visto durante todos estos jueves en los que hemos traído invitado. Y quiero volver al primer punto que les mencioné, y es, ante la incertidumbre de destino, nosotros sabemos a dónde vamos. Usted podría decir que si por su fe, por predicar el evangelio, lo matan, ¿estaría feliz? ¿Estaría contento? Y es una vez más la paradoja del evangelio. Estad gozosos en las tribulaciones. Wow. Durante esta semana estaba estudiando un libro de Dietrich Bonhoeffer. Se llama El costo del discipulado. Y no sé si usted conoce un poquito de la historia de él, pero fue un mártir de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Hitler lo encerró. Era un pastor por predicar el evangelio de una forma diferente y oponerse ante las injusticias. ¿Usted estaría dispuesto a morir por el mensaje de salvación? Y es que nos hemos acostumbrado a la iglesia como un buen lugar para estar. Ahora no estoy diciendo que no lo sea, es un buen lugar para estar. Pero si no cumplimos nuestra misión de llevar el evangelio, nos hemos convertido en un club social. Y Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Y hacemos un repaso. Primero, ante la incertidumbre de destino, nosotros sabemos a dónde vamos. Segundo, ante el racismo y la xenofobia, nos relacionamos y vamos a todas las personas. Tercero, ante el rechazo, misericordia. Y el cuarto punto es, ante la opción de pérdida, salvación. Y el 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y este pasaje me demuestra que a mi manera nunca va a ser. Que como yo creo que es, nunca va a ser la mejor opción. Por eso necesito seguir a Jesús. Y en este camino hacia Jerusalén, Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos a través de discursos, pero también a través de ejemplos. Y pareciera que no era tanto como para llegar a los samaritanos, sino para enseñarle a sus discípulos la relación y la reacción que tenían que tener ante las dificultades, la reacción que debían tener ante la oposición. Y es que ya en pasajes anteriores veíamos cómo Jesús tenía en su mente la voluntad del Padre y cómo Jesús ya sabía que iba a ser crucificado. Aún así, colocó su mirada hacia Jerusalén y entendió que tenía que hacerlo porque de otra manera nosotros no íbamos a poder ser salvos, no íbamos a poder reconciliarnos con el Padre. Ahora la pregunta es, ¿estamos respondiendo diferente? ¿O estamos respondiendo como todo el mundo responde? ¿Estamos respondiendo con fuego? ¿Estamos respondiendo con ira? Y aunque el dolor es inmenso frente a lo que está pasando en nuestra ciudad, esta respuesta no puede ser con ira. Seguramente surgirán muchas preguntas. Y yo también las tengo. Pero si algo entiendo, es que Jesús me enseñó que la respuesta diferente transforma el corazón de las personas. Y la respuesta diferente es la que trae justicia al mundo. Y la respuesta diferente es la que ayuda a que nuestros hogares sean mejores. Proverbios, ¿qué dice? ¿Cómo debemos responder ante una persona que nos trata mal? ¿Cómo debe ser la respuesta ante la ira? La respuesta pasible, la blanda respuesta, la respuesta pasible, quita la ira. Y no es fácil, y menos en este mundo capitalista neoliberal. Un mundo que obedece a unas corrientes de mercado, a unas corrientes de querer más, de no dejarse pisotear, un mundo que el dolor no es bueno, un mundo que incluso nuestros padres han hecho todo lo posible para que no suframos.
Por eso a veces el cristianismo nos cuesta tanto, porque en el cristianismo se va a sufrir. Y no les estoy diciendo para asustarlos, sino para que entiendan que cuando uno hace lo correcto y sigue a Jesús, el mundo se va a oponer totalmente. Y ya para ir cerrando, Jesús nos está enseñando una relación llena de amor, misericordia, gracia, sufrimiento y entrega. Somos el pueblo de Dios. Tenemos un papá que tiene el control de nuestras vidas. Así que nada puede salir mal, aunque parezca. Tenemos un padre que tiene el control de lo que nos pasa. Y el sufrimiento, por más que no lo queramos, es parte de seguir a Jesús. Pero también el gozo eterno es parte de seguir a Jesús. Y una respuesta diferente hacia los demás es lo que en verdad va a transformar al mundo. Ahora, pregunta, ¿qué debemos hacer ante la circunstancia que está viviendo el mundo actualmente? Predicar el Evangelio. Solo el Evangelio va a salvar a la gente. Solo cuando reconozcamos que hemos pecado contra Dios, solo hasta que reconozcamos nuestro pecado, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos adulterado, vamos a entender nuestra condición pecaminosa. Solo hasta que entendamos esta verdad, Jesús va a ser nuestro guía, Jesús va a ser nuestro maestro, Jesús va a ser nuestro salvador. Solo hasta que entendamos que a nuestra manera no es que Jesús se vuelve fuerte en nuestra debilidad. Y no es una debilidad como el mundo la pinta de ay, los bobitos, sino es una debilidad que reconoce su condición y por tanto necesita a Jesucristo como Señor y Salvador para que transforme todo lo que pasa en nuestras vidas. Y hay dos paradojas que quiero recordar, ya las he estado mencionando a través de la prédica, y una es: nuestro enemigo se ama como a un hermano. El Sermón del Monte, Mateo 5:43. Pero también gozo en la aflicción, nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3. Romanos 5 del 3 al 5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y una respuesta diferente ante el mundo es amor. Amar es mostrar a Jesús. Amar es llevar el Evangelio. Y no es fácil. No es fácil, iglesia, pero tampoco es difícil. Otra paradoja más. No es fácil porque nos va a costar la vida, pero no es difícil porque Jesús tiene el control de nuestras vidas y nos ayuda a sobrellevar las cargas, nos ayuda a sobrellevar las circunstancias difíciles. Puede que hoy lo estemos hablando aquí casi que teóricamente, pero ahora usted tiene que transformarlo en la práctica del día a día. Responda diferente ante el rechazo, responda diferente ante la opción de pérdida, responda diferente ante el racismo y la xenofobia, responda diferente ante la incertidumbre de destino, porque tenemos un lugar seguro y es Jesús. Si quizás Jesús no ha sido ese lugar seguro y usted diga, no, la oración no es suficiente, no, predicar el Evangelio no es suficiente, tenemos que actuar, déjeme decirle que no ha entendido el poder del Evangelio, ni el poder de la oración, ni el poder de Jesús para transformar. Y suena fuerte, porque en verdad también me confronta a mí. Porque si mi respuesta principal fuera, salgamos y quememos todo, sería una solución a corto plazo. Una solución que traería más muertes. Ahora, ante la injusticia, predique el Evangelio. Porque la injusticia solo se puede confrontar con la justicia real, y la justicia real es Jesucristo. Quiero que cerremos en oración
Y recordemos que Jesús entendía lo que estaba pasando con los samaritanos. Incluso los samaritanos no querían recibirlos porque sabían que iba como hacia Jerusalén. Y leyendo la historia, Josefo nos cuenta que llegaban puntos que incluso los samaritanos mataban a los judíos que pasaban desde Galilea hacia Judea por medio de Samaria. O sea, no era una relación fácil. Pero Jesús sabía que él tenía que reconciliar al mundo. Y esa es nuestra labor, nuestro ministerio, reconciliar al mundo con Dios. Solo así va a haber una transformación real, una revolución genuina, una revolución desde el amor. No lo vea ni lo menosprecie como algo, una solución, ay, qué fácil decirlo. No, el evangelio hay que vivirlo y predicarlo. Si usted quiere una transformación real en su vida, acérquese a Jesús y Jesús le enseñará cómo responder diferente ante las circunstancias, porque Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Padre eterno y buen Señor, gracias porque nos permites entrar en tu palabra, Señor, y escuchar tu voz y conocer a Jesús. Gracias, Señor, porque ahora en este camino que emprendemos junto a Lucas hacia Jerusalén de tu ministerio, Señor, nos damos cuenta que tú viniste a enseñarnos cómo vivir, cómo actuar, cómo reaccionar frente a las dificultades de este mundo, Señor. Ayúdanos a entender que un cambio a largo plazo, tan largo plazo que se vuelve eterno, solo es por medio de Jesucristo. Y entender que hemos pecado, que hemos hecho las cosas mal, que nuestra reacción, la primera reacción que se nos viene a la cabeza nunca va a ser la solución, sino viene inspirada por medio de tu palabra, Señor. Sino viene inspirada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdona nuestros pecados y enséñanos a mirar el mundo como tú lo ves. Solo hasta que empecemos a ver al mundo con la mirada de Jesús, con el amor con el que un padre mira a sus hijos. Vamos a llevar el evangelio a las personas para que sean transformadas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cada día a parecernos más a ti. Ayúdanos a llegar a la estatura del hombre perfecto que es Jesucristo. Señor, ayúdanos a tener una respuesta diferente. Una respuesta inspirada por tu palabra, por lo que tú dijiste e hiciste, Señor. En ti confiamos, Señor. Creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que fuera de ella todo es caos. Toma nuestras vidas, toma el día que viene, Señor. Toma la semana que viene, Señor, y que aprendamos a vivir con el Evangelio, pero sobre todo a predicarlo también, Señor. A través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, pero también a través de nuestras palabras, Señor, mostrando al mundo la salvación verdadera que viene por medio de Jesús, la justicia verdadera que viene por Jesús, el cambio verdadero que viene por Jesús. Y que aunque afrontemos persecución por tu evangelio, Señor, estemos firmes y seguros que tú nos sostienes y tú nos acompañas. Cuando tú llamas a un hombre, lo llamas ven y muere, pero también lo llamas ven y vive. Y vive de una manera totalmente diferente, bajo los parámetros del reino de los cielos. Una vida totalmente diferente. Toda la honra y la gloria sea para Cristo Jesús. Amén y amén.